Diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica. Un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. Este diálogo nos reúne en torno al tema Juventud y Precariedad, una realidad de desesperanza. Y siempre con Manuelito Pérez, un pensador de izquierda, de la izquierda un poco decepcionado le veíamos el otro día. Y tenemos una invitada muy especial, que es una joven estudiante también muy preocupada por lo que significa la política. Es una feminista. Y tenemos a Jairiem Noriega, y que nos acompaña hoy. Entonces, antes que decir, ella se irá pronto, nos quedaremos solo conversando con Manuelito sobre este tema. Así que comencemos este diálogo, introduciendo con qué cosa es, cómo siente la juventud, Jairiem. Y vamos a comenzar directamente con lo que ayer, en el momento de la preparación de este tema, los jóvenes de la corporación se preguntaban, ¿no? A ver, entonces, ¿qué cosa sería esto de la juventud hoy día, Jairem? Sí, buenos días, compañeros, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En principio, quisiera iniciar esta entrevista solidarizándome con las personas que, por producto del pésimo manejo que ha tenido este gobierno de la crisis sanitaria, han perdido a sus familias, han perdido sus empleos. Creo que es un momento importante para solidarizarse con estas personas que a día de hoy se encuentran resistiendo no solamente la peor crisis sanitaria que hemos vivido en el país, sino además una crisis que es profundamente humanitaria en la medida en que afecta, digamos, distintos niveles de la vida de las personas en este país. Claro, respecto de la juventud, la verdad es que tenemos distintas aristas desde donde podríamos analizar este tema y entre ellos yo quisiera ser enfática en dos, ¿no? El problema del empleo, que en este momento en el país es un problema en general, digamos, para la ciudadanía, pero sobre todo para los sectores jóvenes ha sido verdaderamente problemático lo que ha sucedido. Para ello voy a citar rápidamente una cifra, y es que de las 270.638 desafiliaciones que se muestran en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 40% corresponde a personas de entre 21 y 30 años. Asimismo, si miramos dentro del sector de los jóvenes, al final las mujeres terminan siendo las más vulneradas, en tanto la tasa de desempleo entre los 18 y los 24 años, esto es de acuerdo a la última encuesta de empleo, desempleo y subempleo. Le agradezco mucho los datos, pero yo quisiera que se enfocara en la pregunta. O sea, ¿qué cosa es la juventud? A ver, bueno, en términos más, si ustedes quieren, si nos referimos a las leyes en este país, la juventud se encuentra como un estado etario que va desde los 16 años más o menos hasta los 29 años. Entonces, si bien es cierto, ese conjunto etario está luego interrelacionado con otro tipo de cosas. A lo que me refiero es que no es lo mismo ser una persona joven en la ruralidad a ser una persona joven en las ciudades. Es decir, tenemos distintas condiciones de vida y esas distintas condiciones de vida hace que las demandas que nosotros tenemos como juventud sean distintas. Entonces, digamos decir que el concepto de la juventud es bastante amplio y diverso en función del lugar específico que ocupa. ¿Con qué concepto trabaja usted? No sé, Manuelito, si quieres preguntar. ¿Con qué concepto trabaja usted? ¿Tiene alguno? Bueno, hablo del concepto de la juventud, pero siempre interrelacionado con distintas condiciones, como lo que le mencionaba, el lugar específico donde habitas, o por ejemplo, el género, la raza, la educación, por ejemplo, eso puede ser problemático o no, dependiendo, digamos, del tipo de joven.
Buenos días, compañera Jaime. A ver, yo creo que aquí hay un tema bien complejo. Entiendo que usted es parte del lunes. Yo creo que estas famosas generalidades no nos conducen nunca a nada. En política hay que tener, de alguna manera, algunas concreciones. Yo creo que pasamos 10 años de lo que llaman el correísmo a un neocorreísmo, a un morenismo, y hoy estamos en un nuevo neomorenismo, porque no cambia nada, o sea, las mismas cosas, las mismas generalidades. El otro día también le oí al señor Lasso hablar de las madres solteras, las millón de madres, que él va a preocuparse cuando además es un militante del Opus Dei. O sea, en campaña se puede decir cualquier cosa y mejor si es general, ¿no? Si no se apunta a nada y si no hay respuestas políticas a nada. O sea, por ejemplo, usted ubica el tema del empleo. ¿Qué van a hacer ustedes con el empleo? ¿Cuál es la posibilidad de la mente de generación de empleo? En la época de Correa el empleo era solamente estatal, está bien, que el Estado asuma un papel que la burguesía en este país no la asume. La burguesía en nuestro país es parasitaria, pero el Estado también tiene responsabilidades concretas. ¿Cuál es la responsabilidad en el empleo? ¿Qué proponen ustedes? Sí, pero Manuelito, yo aquí quisiera hacer una acotación por lo que significa la idea que está detrás de lo que tú dices. O sea, tú dices el que tiene que dar empleo, ¿no? El que tiene que dar empleo. O sea, que detrás de esto está la idea de que los jóvenes están en busca de empleo. O sea, no te crees, o sea, no existe esa, estoy hablando de la sociedad en general, esta idea de crear más bien. O sea, tú tienes que ir a salir a buscar empleo. O sea, estás educado por un sistema para ser esclavo, ¿no? ¿Qué nos dice usted? A ver, sí. Yo creo que es importante mirar al Estado no solamente como un posible empleador, sino sobre todo como una institución que tiene que proteger derechos. Y a esto me refiero con que la última ley que de humanitaria no tiene nada, la famosa ley humanitaria que se aprobó en la Asamblea, lo que hacía básicamente era facilitar los despidos para las empresas en una época donde lo que necesitamos es precisamente reactivar la economía. Y una de esas formas de reactivar la economía es hacer que la gente tenga dinero en los bolsillos, porque si no tiene dinero, entonces no puede comprar. Y si no puede comprar, entonces los distintos negocios y sobre todo los microemprendimientos se quedan totalmente desfinanciados y tienen que cerrar. Y son emprendimientos familiares que dependen también de lo que se vende en el día a día, no como las grandes cadenas que pueden de una u otra forma, ¿no es cierto?, por los distintos fondos que tienen, sobrevivir a una crisis como la que estamos viviendo en este momento. Entonces, creo que desde UNES, desde este proyecto, que es un proyecto de izquierda, que es un proyecto progresista, lo que primero vamos a procurar es proteger el empleo. Proteger el empleo pasa por tener una normativa que no facilite los despidos, sino que más bien proteja los derechos laborales, que es algo que en este momento no está sucediendo. Cuando le refería a esta reunión que tiene la corporación de las personas que están en el campo de investigación, ellos decidían, por ejemplo, estas preguntas, vamos a con estas dos. ¿Cómo podría hacerse para no repetir los errores? Obviamente, primero conocerlos. Y la otra pregunta dice, ¿y cómo hacer un cambio sin ser manipulados? O sea, un joven en la política que está dentro de un movimiento. Entonces aquí hay dos cosas interesantísimas. Una, reconocer los errores, aprender a reconocer los errores. ¿Cuáles son los errores? Y obviamente, y cómo evitar que un joven sea manipulado. Y me refiero porque lo que acaba de decir tiene hartas cucharadas de demagogia. Porque, por ejemplo, toda esa cosa de esperar del otro, ¿no?, sin aquello que debe ser propio de un crecimiento personal. O sea, los jóvenes tienen que ser libres, tienen que alcanzar a esta libertad. Sin esta capacidad de discernimiento, sin esta capacidad de libertad de opción, ¿a qué cosa? ¿Cuál sería el horizonte que estaría detrás? Como ya hemos visto, estamos hablando de las universidades enteramente creadas para buscar trabajo para los jóvenes, ¿no? Parecería que los jóvenes están absolutamente abandonados de los padres, que no tienen padres o que son padres, como decía, me parece que Hitman, o sea, aquellos padres que le van a
él utilizaba un ejemplo interesante que decía que el niño tiene que tener la confianza de votarse en su padre, ¿no? Y cuando se votaba el guagua, se hacía a un lado del padre. Usted, en este caso, la juventud muchas veces no está, más bien, no ha estado acompañada por los padres ni por los profesores, sino más bien solamente con este afán manipulador. ¿Usted siente en la universidad este afán manipulador? No, es decir, creo que, o sea, acaba de topar muchos temas y uno en específico al que me quiero referir es el concepto de la libertad. Me parece que la libertad es un concepto, digamos, complejo en la medida en que para mí, digamos, la libertad es la capacidad, precisamente sí, que tenemos de tomar distintas opciones, pero tener en cuenta que no todas las personas estamos en capacidad de poder tomar esas opciones en la medida en que no tenemos las mismas oportunidades. Y en una sociedad tan desigual como esta, hay varios estudios latinoamericanos de la CEPAL que hablan precisamente de que el problema de nuestras naciones en la región es la desigualdad. El corazón de la desigualdad, de hecho, está en la concentración de riqueza. Entonces, si seguimos generando ese nivel de concentración de riqueza, las y los jóvenes de los sectores trabajadores, de los sectores populares, se quedan sin opciones y se quedan sin precisamente esa libertad para poder elegir qué estudiar, para poder elegir dónde. Al concepto que se refiere sería un concepto absolutamente cerrado, o sea, un círculo vicioso. O sea, no somos libres porque nos falta esto. Sin esto no seremos libres. La libertad se caracteriza por la ausencia de obligatoriedades, o sea, de alguien que nos constriñe, alguien que nos obliga a hacer una cosa. La libertad solamente se daría en el caso de que nosotros lo asumamos las consecuencias. O sea, yo estoy aquí, en estas son mis condiciones. En estas condiciones, ¿qué cosa voy a hacer? Ahora, obviamente, si es que dentro de nosotros, como existen estos modelos, estas formas de comportamiento, no las hemos asumido y no las conocemos, pues seguimos, como hemos dicho, en ese círculo vicioso. Cuando hablamos de libertad con respecto a la política, tenemos que ver inmediatamente a lo que se llama, y en este espacio, teníamos un invitado la semana anterior que nos hablaba precisamente de la necesidad de un nuevo contrato social. O sea, la nueva necesidad de un consenso que nos una en un bien común general. Esto está ligado a lo que es un concepto de libertad, obviamente, el que utiliza los tan odiados para algunos, seguramente para Manuel, para usted también, seguramente comparten ustedes ese pensamiento de la supuesta izquierda, ¿no? Este hecho del liberalismo, ¿no? Donde se basa toda la cuestión política. O sea, yo cedo unos derechos, que es de John Stuart Mill, yo cedo unos derechos al Estado para que el Estado me proteja a mí. Entonces aquí, este concepto hay que desarrollarlo y hay que ponerlo en práctica con un nuevo consenso. No sé si me corriges, Manuel, amplías, ¿estás en contra? Yo creo que hay un problema grave. Yo sí creo que, yo le cuestiono, o sea, toda la derecha, siempre la famosa, entre comillas, derecha de este país, bueno, realmente la derecha, siempre ha jugado con el mismo esquema. Jama, no sé cómo hay que decir, tipo Jama, Caleta y no sé cuánto, los unos, pan, techo y empleo. La Revolución Ciudadana jugó mucho con Lenín Moreno la vez anterior, con las 300.000 casas, las 300.000 empleos, las millón de cosas, porque no hay que olvidar que ese morenismo es producto de él, lo que llaman el correísmo. O sea, no estamos fuera de patín. Y lo mismo, o sea, en términos generales, cierto que se construyeron escuelas, se construyeron caminos, se hicieron cosas. Yo realmente discrepo profundamente en la medida que nunca se concretaron políticas públicas. Y seguimos manejando el mismo tema, o sea, la juventud y el empleo. Yo voy a eso, o sea, a ver, el gobierno anterior, el gobierno de Correa, puso en el tapete la discusión el código de trabajo más reaccionario que ha habido en el Ecuador. Tanto es así que eso permitió que se levante el ARFUD y que inmediatamente tenga un nuevo contradictor la clase obrera. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Realmente aplicar lo que se planteaba en el código anterior de esto. ¿Por qué son de izquierda? Yo quisiera saber ustedes por qué son de izquierda. O sea, ofrecen lo mismo que la derecha. Para ustedes lo mismo les da la izquierda y la derecha.
no tienen políticas públicas. En 10 años no tuvimos políticas públicas. Usted sigue hablando de emprendimientos. Es un poco estos discursos rebuscados. En el Ecuador unos hablan de 1 millón de artesanos. Aquí tenemos, yo creo que hay 300, 400 mil artesanos que realmente son los emprendedores. En la época de Correa nunca se prestó dinero a esta gente. El famoso 5-5 nunca funcionó, nunca se prestó. Y ahora resulta que sí van a hacer eso con el señor Arauz, que plantea lo mismo. Unidad de la izquierda y la derecha para salvar al país, y plantean lo mismo, una reunión con el Fondo Monetario para arreglar los temas de la contratación de la deuda externa. ¿Por qué son de izquierda? A ver, me parece que es importante analizar los procesos políticos en su complejidad. Y esa complejidad tiene que ver con pensar también geopolíticamente cómo estamos ubicados. Es decir, no podemos pensar el Ecuador y la forma en que estamos produciendo y la forma en cómo estamos llevando la economía y otros temas si no pensamos también geopolíticamente al lugar en el que pertenecemos. Entonces, desde la teoría de la dependencia, por ejemplo, es evidente que nuestro país es un país periférico que está anclado a un sistema mundial donde la región de América Latina, voy a decir en general, luego hay distintas particularidades, como el caso de Brasil, como el caso de Argentina, que, digamos, nos ubican en una relación dependiente de las grandes potencias mundiales. Entonces, cuando pensamos esta problemática y entonces miramos qué hay que hacer a la interna en la política nacional, y cuando me pregunta qué tan de izquierda somos, pues bueno, yo no puedo responder, digamos, en su complejidad al respecto a lo que sucedió al gobierno anterior, pero algo sí yo quiero resaltar. Y es un poco la razón también por la que yo soy parte de UNES y por la que yo soy parte de este proyecto político, que tiene que ver con la educación. Yo pertenezco a una clase media, a una clase trabajadora, que si no hubiera existido la universidad pública y gratuita 100%, porque si bien antes de la Constitución del 2007 la universidad era pública, pero no necesariamente el principio de gratuidad se aplicaba. Y eso yo lo sé porque mi familia, digamos, pasó por la universidad pública, por la Universidad Central, universidad en la que yo ahora mismo estudio. Y yo puedo decir con absoluta certeza, porque lo he vivido, porque he estudiado en la Universidad Central del Ecuador, puedo decir que ese principio de gratuidad se aplica. Y gracias a ese principio de gratuidad es que muchas personas como yo podemos estudiar en la universidad pública. Y eso para mí es absolutamente de izquierda, en tanto estamos pensando a la educación no como el privilegio de quienes puedan pagarlo, sino como un derecho. Puedo también referirme a la situación de las becas, por ejemplo, o a los distintos programas, como por ejemplo el grupo de alto rendimiento, que era un grupo al final que después de que tú rendías un examen, que sí, que puede ser criticado, que puede ser mejorado. En eso yo estoy absolutamente de acuerdo y yo creo que eso es parte también de mirar los errores que se cometen para no volverlos a cometer y además generar propuestas mejores. Con esto cierro. Y decir que además, gracias a esos distintos programas de becas, yo tenía muchos compañeros y compañeras que en su vida podían pensar en acceder a una universidad, digamos, de estudiar en el exterior, porque sus padres no tenían las condiciones materiales, no tenían los recursos para que ellos puedan emprender, digamos, esos distintos caminos, ¿no es cierto?, de éxito, de superación, etcétera. Y en el gobierno anterior yo no quisiera referirme a una sola persona, sino más bien a un proyecto político que fue el que impulsó este tipo de políticas públicas. Me estoy refiriendo específicamente al tema de educación. ¿Qué proyecto político? Una cosita, Fermín, una cosa. Bueno, sí. Desde 1960, bueno, desde Córdoba, 1930 y pico, el tema de la izquierda latinoamericana y de la juventud latinoamericana peleó por el derecho a la educación pública gratuita. Esto no es una conquista de Correa. Aquí en el 60 hay millones de jóvenes que dieron la vida. El masacre en Guayaquil. O sea, esto no es una conquista de Correa. Tanto es así que, Correa lo que hizo es inclusive priorizar la educación privada. ¿Sí? Pero bueno, yo creo, por eso digo, yo creo una cantidad de generalidades. La educación pública, cierto, lo que ha hecho Rafael es reconocer, de acuerdo, por lo menos los recursos de la universidad pública, pero con lo grave de que no hay una vinculación de la universidad al resto de la sociedad. Ni con Correa, ni antes, ni ahora, ni después ha habido una vinculación de la universidad a los problemas estratégicos de la sociedad. Tanto es así que se avaló a todos los rectores corruptos de las universidades públicas, a todos.
Yo si quiere le pongo casos, Antonio Pozo en Imbabura. Se evaluó a todos los rectores corruptos de este país y no se hizo nada por realmente vincular a la universidad al tema del Estado y de las políticas públicas. Tanto es así que no existe esa vinculación, no existe nada. Por ejemplo, se destruyó todo lo que es el INEAP, se destruyó realmente todo el tema tecnológico, se pasó a la Yacha, pero en el tema de las otras, o sea, como aspectos de políticas, no hay. Lo único que hizo Correa es reconocer, claro, un derecho que existía, que la gente luchó hace mucho tiempo, eso no es izquierda. Sí. En Francia, el señor de ultraderecha que dirige Francia reconoce la educación pública. Y resulta que para estudiar en Francia cuesta $18 la matrícula en la Sorbona, ¿no? Eso cuesta. Entonces yo no creo que el reconocer un derecho que se ha ganado la juventud sea parte de la política. Y además, realmente por qué esa educación se cualifica. ¿Cómo se llama? Manolito, además habría que poner un poco, ¿cómo me dice? ¿Cómo tienen el descaro de decir que tenía un proyecto político cuando ni siquiera tenían cambios para hacer un recambio, ¿cómo se llama? Justo, o sea, les sale un traidor. Gracias, pero me parece que merecen un aplauso ahí, porque, o sea, ¿cómo pueden decir que existía un proyecto político si ni siquiera tenían un recambio? O sea, eso, o sea, y además, lo de la educación pública hay que decir que son dineros del fisco, o sea, de todos nosotros que ponemos ahí y que eso se dirigen a los estudiantes. Esto ha creado, como decía ya Manolito refiriéndose a Imbabura, ciertas mafias, ¿no? Que son los que controlan ese dinero en el fondo, sin que muchas veces llegue a donde debería llegar, al estudiante. Ahora, hay un aspecto que a mí me parece absolutamente fundamental para tratar esto de los jóvenes, que se trata del trabajo y cómo han quedado decepcionados los jóvenes en estos últimos tiempos, cómo han sido utilizados, vilmente utilizados, o sea, se les ha explotado, sin dejarles que realmente puedan desarrollar lo que es su personalidad. Se les obligaba a trabajar 24/7. O sea, estaban siendo no a favor de un proyecto político en tal institución pública, si es que se quiere hablar de la cuestión pública. No había un proyecto político en la institución pública, no había una planificación, de tal manera que los jóvenes que recibieron alguna promoción de cargos, etcétera, eran como esclavos de los sujetos que estaban a la cabeza. O sea, y eso eso ha causado una decepción en la juventud. O sea, es cómo poder reavivar esta participación en lo que es la política. ¿Qué cosa usted le diría como joven a los demás jóvenes para que se inmiscuyan en la política, sin que esto signifique el motivo que sea el hambre, o sea, tener un bocado para poder trabajar o cubrir las necesidades básicas e imperiosas que tiene? Sí, a ver, yo quisiera hacer una precisión y es que yo no estoy de acuerdo a ver, si bien es cierto, los derechos son al final exigencias que hacemos desde muchos lugares. Yo creo que las calles son un lugar importantísimo de exigencia de derechos y por supuesto que es un logro y no de un gobierno, y ahí yo estoy de acuerdo con compañero que me antecedió la palabra, no son logros de gobiernos en específico, sino por supuesto que son logros de la gente, pero no podemos dejar de reconocer proyectos políticos que están escuchando esas demandas ciudadanas y las están incorporando como política pública, en este caso el derecho a la educación gratuita. Ahora, respondiendo a tu pregunta, me parece importante señalar que ahora mismo las y los jóvenes estamos haciendo política. Y la política, entiéndase, no como únicamente el accionar dentro de partidos políticos o dentro del Estado, sino también la militancia política por causas justas. Voy a referirme, por ejemplo, a la defensa de la educación. Yo tengo muchos compañeros y compañeras que durante años, desde el año 2018, donde empezó, al menos en el tema de la educación, los recortes sistemáticos y los golpes a la educación pública, hemos salido a defender en las calles, nos hemos organizado en asambleas, en colectivos, en grupos, para defender no solo el presupuesto, sino también ligado a la calidad.
Por otro lado, tienes también personas jóvenes, mujeres que están militando en los distintos movimientos de mujeres procurando nuestros derechos. Tienes también los movimientos ecologistas, donde hay muchas personas jóvenes que están defendiendo los derechos de la naturaleza, los derechos a un medio ambiente libre de contaminación y demás, para que todos y todas podamos vivir en una sociedad mejor. Entonces, yo soy de la leva, yo soy de la leva del 70, o sea, una parte donde no se gustaba uno y se salía a las calles. Es decir, este gobierno y decir que lo que usted acaba de decir tiene algún fundamento en la realidad, seguramente tiene una cuestión de membrete publicitario, pero con un gobierno tan nefasto como el que usted mismo ha señalado, así, y ver que los jóvenes están en el chat, son la generación Z, la que realmente no les importa qué cosa pasa. Hay una indiferencia total de esto. Y claro, lo que usted dice me recuerda a esa crítica que me parece que le hacía un marín de los Estados Unidos a esta chica del medio ambiente, ¿no? Que le decía, claro, y él le decía así, ¿no? Y tú, ¿cómo se llama? Y tu generación va a cambiar el mundo, cuando ni siquiera tienen un horario para levantarse. Entonces yo me refiero, nuevamente, o sea, habría que ver este afán. O sea, usted, como además tiene una militancia política, ¿qué hacer para que aquellos que son indiferentes, aquellos que no le encuentran ni sentido a lo que es, no solamente la política en el carácter general que se dice, sino ya en el carácter absolutamente concreto, puedan participar? ¿Qué les dice a usted para animar a esos jóvenes? Nuevamente repito, para que no sean manipulados, sino que con criterio propio puedan defender y protestar, buscar esos derechos. A ver, yo quisiera una precisión y luego contestar su pregunta. La precisión tiene que ver con que a mí me parece que es ingrato con los jóvenes y las jóvenes que se han organizado. Recordemos, en el caso de la pandemia, los primeros grupos que salieron a defender sus derechos, aún arriesgando nuestra vida, porque eso implicaba también exponernos al contagio, pero era eso o que las universidades públicas cierren por falta de presupuesto. Fuimos las y los estudiantes. Entonces, decir que no estamos defendiendo nuestros derechos me parece ingrato con estos compañeros y compañeras que realmente han puesto el cuerpo y han puesto la vida. También en octubre lo vimos claramente. Un grupo importante poblacional éramos las y los jóvenes que no solo estábamos en las calles, sino también estábamos gestionando centros de acopio, de acogida humanitaria, los voluntariados en salud que salieron arriesgando su vida para salvar la vida de sus hermanos y hermanas. Para mí, decir que no estábamos es desconocer y ser ingratos también con esa fuerza movilizadora de las y los jóvenes. Que sí, que hay un porcentaje importante de las y los jóvenes que no necesariamente están militando políticamente, también es real, pero a mí eso solo yo creo que esa desconexión, si ustedes quieren, es un síntoma de la época. Es decir, no solamente que las y los jóvenes están desconectados, sino que también en general, digamos, las sociedades, me parece a mí, que hemos perdido utopías, que hemos perdido horizontes de sentido de a dónde caminar, de a dónde movilizarnos. Me parece que hacia el siglo pasado, antes de que caiga el muro de Berlín, había, digamos, los proyectos de izquierda tenían un lugar a donde mirar, ¿no es cierto? La construcción del socialismo era como una utopía y un lugar al que había que caminar. Sin embargo, ahora, cuando el capitalismo triunfa y se vuelve y entender el triunfo del capitalismo no solamente como el triunfo de un modelo económico, sino sobre todo de un sentido común individualista, es muy difícil que ahora las y los jóvenes crean en la importancia de la organización, por ejemplo. Vemos ahora que han surgido en esta pandemia distintos sindicatos, distintas agrupaciones, pero claro, obligados también un poco a organizarse por el momento difícil que estamos pasando y darnos cuenta que sin organización será muy difícil que podamos defender nuestros derechos. Entonces, yo creo que es importante analizar esta falta de
de interés, ¿no? que usted ha señalado, como también un síntoma de la época que estamos viviendo, una época en la cual no existen horizontes de sentido claros, no existen utopías a las cuales debemos encaminarnos, y creo que ahí, digamos, el gran trabajo que tenemos quienes hacemos militancia política es precisamente construir esos nuevos paradigmas, esos nuevos sueños, esas nuevas utopías a través de las cuales tenemos que caminar. Desde su punto de vista, pero es un ratito, Manuelito, porque me parece que desde su punto de vista, porque si es que yo veo desde lo que usted también señala de este monstruo del capitalismo, etcétera, etcétera, que yo aquí en el Ecuador lo único que veo es un despotismo terrible, insolidario, infraterno, no cristiano. O sea, ¿qué tal si es simplemente la puesta en marcha genial de un programa con un sistema educativo que hace, como decía alguien, que hace tontos, que quiere a todos imbéciles, que quiere un nivel bajo de la educación? Yo fui alguna vez profesor de universidad también, y lo que me decían es que usted habla con términos técnicos, ¿por qué no puede decir esas cosas, esas mismas cosas, pero con un nivel más bajo? Uno dice, claro, eso es el nivel al que están acostumbrados, a hablar bajo. Claro, no es más bien la puesta en escena de un agente, digamos así, monstruoso, que quiere a la gente tonta e imbécil e idiota? Digamos, posiblemente, en realidad, cuando miramos, por ejemplo, los patrones de consumo en cuanto a la alimentación, ¿qué es lo que pasa con las cadenas de comida rápida? No son alimento, sino que lo que hacen es sistemáticamente deteriorar la salud, deteriorar la vida en función de seguir generando capital y de seguir acumulando capital. Y eso sucede también si miramos, por ejemplo, la comunicación de masas. Miramos la calidad de televisión, de producción nacional que tenemos en este país, la verdad es que deja mucho que desear en cuanto a generar desde la infancia, desde la niñez, un sentido crítico al momento de mirar los distintos contenidos, ¿no? Entonces vemos que hay programas de farándula que se enfocan en husmear la vida, digamos, de las personas famosas, y que en eso se pasan entretenidos 2 o 3 horas, y si no estamos en capacidad de poder responder, digamos, a las exigencias de un nuevo momento que se supone que si las y los niños tienen a la mano un teléfono celular o tienen a la mano tanta tecnología, entonces eso debería ser aprovechado y debería ser usado con mucha criticidad. Y eso es algo que también está en manos de toda una sociedad, no solamente de los jóvenes, sino en realidad de toda una sociedad. ¿Cómo estamos pensando ahora este nuevo momento y qué retos debemos plantearnos para la niñez, para la infancia, para la adolescencia que viene? A ver, todavía usted nunca me ha contestado porque son de izquierda, porque ya le demostré que el tema de un derecho ganado por los estudiantes y recogido por el gobierno de Correa no le hace de izquierda. Porque además yo tengo un millón de cosas que uno puede cuestionar, o sea, la famosa ACUD, o sea, un engaño social para crear supuestamente una central sindical que no existe. ¿Dónde está la famosa ACUD? Un tema de la red de maestros que hacían lo mismo que hacen el PCML, una red clientelar. ¿Dónde está la red de maestros? Cuando usted tiene, por ejemplo, en educación, hoy día, cierto que se crearon los colegios del milenio. ¿Cuál es lo que dice el padre Fermín? ¿Qué tipo de elementos ideológicos, de difusión de la cultura, de difusión de la literatura se hicieron en 10 años de Revolución Ciudadana? Cero. Cuando usted tiene, claro, tiene los colegios del milenio, pero eso le hace de izquierda. Generar infraestructura no le hace de izquierda. Hoy tenemos en el país, y se está, claro, una pandemia, pues tenemos otras pandemias que nunca se atendieron, pero tenemos más o menos, el tema es, el 48% de las áreas fiscales no tienen servicios básicos, y el 40% del área urbana no tiene servicios básicos. Pero hablamos de la educación y hablamos de ser revolucionarios. O sea, ¿en qué se diferencia de Nebot, de Lazo? ¿Cuál es la diferencia? Yo me acuerdo en el gobierno de la Revolución Ciudadana, yo creo que el componente sigue siendo el mismo. La Revolución Ciudadana se hizo con la gente de la izquierda democrática en Quito, con el PRE, los bucaranes, en El Oro, Los Ríos y Esmeraldas, con los socialcristianos en Guayaquil y en Manabí, con la democracia cristiana en Chimborazo. O sea, esa es la izquierda que también estamos construyendo ahora, porque lo mismo dice Arauz, ¿no? Con la izquierda y la derecha. Ya gobernaron con la derecha. La derecha tiene 20 candidatos, 18 candidatos. Ustedes son los 19, porque seguir gobernando con la izquierda y la derecha cuando ellos ya tienen representación, ¿para qué? ¿Qué es ser de izquierda? Todavía usted no me contesta qué es ser de izquierda.
O sea, yo no sé qué es el de izquierda y por qué Arauz es ahora un hombre de izquierda, un tecnócrata que dice que va a negociar con el Fondo Monetario, que lo mismo le da a trabajar con la derecha y la izquierda, que no tiene una propuesta frente a los trabajadores, que me habla de emprendimiento, que hay una sociedad que ya tiene, que además representa clases sociales. Tenemos artesanos, tenemos estudiantes, tenemos obreros que están despedidos a granel. No tenemos políticas de empleo, no tenemos políticas. ¿Dónde está el cambio de matriz productiva que ofreció Correa? Gentileza que ha tenido. Se ve, como usted ve, tenemos muchas preguntas y nuestro conversatorio es bastante activo. Lamentamos, creo que ya está un poco atrasada. Nosotros continuaremos con Manuelito. No nos queda un sabor bastante, ¿cómo se llama? Que debíamos haber continuado esto, debíamos tener esta oportunidad porque quedan muchas cosas que conversar. Muchísimas gracias, Jairén. Esperemos encontrarnos. Sí, solo para cerrar, bueno, nuevamente agradecer la invitación, agradecer el diálogo. Yo solamente quisiera cerrar porque yo pensé que había respondido la pregunta, pero si no, bueno, puedo volver a responderla. Y es que para mí sí es un proyecto de izquierda en la medida en que está protegiendo los derechos de las mayorías, que son derechos a los que el mercado, por su noción, digamos, de siempre priorizar el capital, entonces deja fuera y deja al margen distintos grupos que son los de la clase trabajadora, de los sectores populares. Y para mí no es un simple generar infraestructura, porque ese generar infraestructura le ha dado dignidad a la gente. Generar infraestructura para la educación, por supuesto que es una política de izquierda, infraestructura pública para los servicios públicos, es por supuesto una política de izquierda, claro que sí. Generar infraestructura para la salud de las personas que no pueden pagar una clínica privada, de las personas que no tienen los recursos económicos para tener un seguro médico privado, y entonces ahí, digamos, la salud pública cumple un rol fundamental y eso para mí es de izquierda. Respecto a la matriz productiva, nuevamente yo les diría que es importante mirar y siempre hacer críticas pensando geopolíticamente en qué lugar estamos ubicados. Entonces, hacer un cambio de... Solamente no sé, para finalizar. Sí, para finalizar. Para hacer un cambio de matriz productiva es importante mirar cuál es la relación que nosotros tenemos con las distintas potencias mundiales y cómo esas potencias mundiales están permanentemente, digamos, primarizando nuestra economía, y entonces ahí un cambio de matriz productiva es complejo. Sí, pero, y en 10 años pensar un cambio de matriz productiva, la verdad es que yo quisiera hacer la pregunta de Manuel, pero de otra forma. Yo hasta ahora no encuentro una respuesta suya realmente, Jairén. Lo que escucho es lo que a mí me da, porque quizás es mi medio, ¿no? Este medio en el que me muevo, donde hay muchísimos grupos sectarios. Escuchar a uno es escuchar a todo el grupo, pero encontrar a alguien que tenga una idea genial, básica, donde que realmente se haya encargado del problema. Usted acaba de decir una cosa donde hay un demonio, por decir así, bastante fuerte. Como se dice, aquí se tiene entendido estas cosas. Dice, para tener una empresa, para tener un emprendimiento tienes que tener plata. ¿Y desde cuándo es eso así? Si es que tomamos en cuenta eso, no. La plata, el problema que se hace con un emprendimiento es cómo voy a poder, a quién voy a dar la plata, porque no tengo, y yo voy a generar plata, es más. O sea, a alguien tengo que venderle mi idea y tengo que cederle algo de lo que voy a ganar. Y es otra cosa diferente de pensamiento. Por eso, sí, esperemos para poder encontrarnos en otra ocasión, en otro momento, y profundizar quizás solamente una de estas cosas, ¿no? Yo le vuelvo a decir un mensaje rapidito a todos los que son jóvenes, a todas las personas que se sienten decepcionadas ante la explotación, ante el de sentirse esclavos, o sea, porque tienen que trabajar, ¿no? Pues como dicen algunos, por haber vendido el alma al diablo, ¿no? Muchas gracias. Espero compartir con ustedes en otra ocasión. Hasta luego. Muchas gracias. Esta metáfora en la que nos invita a pensar que teníamos una invitada muy especial y nos ha dejado. Pero a mí me parece que esta es la función de la juventud. O sea, nada más elocuente que lo que nos sucede. O sea, que aquí hay un espacio y que alguien quiere llenarlo. O sea, quieren, como se suele decir, ¿no? Como dicen,
que los jesuitas, cuando querían aprovechar todas las potencialidades de una persona, tenían que llamar los jóvenes, hacerles parte de jóvenes para poder educarles de tal manera que puedan defender los intereses de la agrupación. Y yo creo que en el fondo hay un empeño de ¿cómo decir? De instrucción, de amastramiento, no suena feo, ¿no? Pero de alguna manera para que continúen la situación tal como está. ¿Qué opinas tú, Manuelito? Yo creo, claro, pero bueno, es parte, yo creo, de lo que es, cómo se ha venido manejando la política, la discusión en este país. Yo alguna vez oí el debate, por ejemplo, en Argentina sobre el derecho al aborto, que se discutió en la Asamblea. Impresionante la cantidad de argumentos, de elementos, de conceptos que se manejaron en pro y en contra. Pero aquí en nuestro país tenemos una generalidad así enorme, ¿no? Hablamos de cualquier cosa y decimos palabras. Ya no se dice concientización, sino concienciación. O sea, van cambiando palabritas y nos ubicamos cosas. Ahora se habla de los emprendimientos. ¿Quiénes son los emprendedores? Lo que decía el tipo el moreno, los que venden salchipapas. Pobre gente que no le alcanza ni siquiera para sobrevivir ni para subsistir. Decimos cualquier cosa. Claro, y además, claro, usamos palabras grandilocuentes. Si la señorita sabe, si la compañerita esta sabe lo que es geopolítica, es un término político-militar. Si empezamos a ubicar el tema de la geopolítica, pues ubiquemos qué mecanismos geopolíticos tenemos para defender al país. Porque el tema no es votar por alguien, es querer a su país. Un país con 60%, hoy debe estar en el 70% de marginado. ¿Por qué no se piensa en eso, en cosas realmente estratégicas? Siempre en lo epidérmico, o sea, lo que dice, pan, techo y empleos, 200.000 casitas, 300.000 empleos, cualquier cosa. Pero no se ubica a la gente para qué o sea, yo creo que, claro, es que ellos están hablando de un tema electoral, no están hablando de la política, porque la política es para resolver problemas de la gente. Entonces, el discurso de estos nuevos compañeros que se llaman, yo creo que son neomorenistas, nuevos, ¿sí? Es lo mismo que dice la derecha. Pura jerga. Cierto que acá se va a tirar un poquito más de plata para ciertos sectores sociales, pero en la práctica es lo mismo. No vamos a crear seres humanos de otro color. Tanto es así que el propio expresidente Correa pone a toda esta gente, todos los que están en el gobierno, todos fueron excorreístas. Y en su época también eran revolucionarios, y en su época también eran de izquierda. Uno dice, votar por esta gente o votar por la derecha. Alguien me decía, pero verás que hay que votar por alguien, porque si no, y peor por la derecha. Alguna vez teníamos la alternativa en el Ecuador de votar por el cáncer o el SIDA. Bucaram o Nebot. Los dos más, no hay opción. Hay que buscar una tercera vía, que puede ser la movilización y organización popular. Manuelito, aquí recuerda, o sea, un poco, ¿cómo puedes evitar que un pueblo se desarrolle? Obviamente matando a la juventud, matando a los niños, y eso lo grafica magistralmente en esta gran obra de la literatura universal que es El Señor de los Anillos. Cuando los orcos, así con esta imagen especial, ellos van a matar a las mujeres y a los niños. Y esto es un caso interesantísimo. ¿Cómo es una forma de matarlo? Como estamos viendo ahora. Pero no solo deberíamos quedarnos en ese monstruo, sino más bien ver aquellos elementos que dan esperanza. Yo creo que sí, por ejemplo, ver cómo se están utilizando las nuevas tecnologías. Yo creo que hay un horizonte nuevo ahí. Y yo no sé si es que todavía ya, por decir una forma, porque el decir derecha y el decir izquierda a mí me parece grosero, porque es aplicar unos conceptos que no calzan en el Ecuador, con el caciquismo que se vive. O sea, es una vez que llegas al poder, se acabó toda democracia, tú eres el que mandas. Te olvidas, inclusive la ley misma cae, o sea, está a merced tuya. O sea, tú le haces como quieras, de acuerdo a lo que quieras. Se cae todo eso, ¿te acuerdas? No sé, siempre hablaban de la meritocracia, pero
Muchas veces veíamos que guaguas que recién terminaban su ciclo de educación, recibían encargos de jefes. Y uno dice, sí, oye, la promoción es importante, pero de jefe, y mucho más cuando te das cuenta que ha sido hermanito, el hermano menor de tal o cual persona que desempeñaba una función enorme. Y claro, que se diga eso. Yo creo que ahí lo primero que se aconseja, obviamente, es en esto del pensamiento, que se sepa de qué cosas se está hablando, como tú dices ahorita, y que se vean los errores, pero que realmente se los detecte. De lo contrario, lo que estás haciendo es una tapadera en la que sigues sin tener una juventud adormecida, viéndose para sí mismo, y creo que la mejor ilustración es la generación Z, creo que se llama, la que solamente vive para sus cosas inmediatas, ¿no? Pero sí hay que recalcar y hay que subrayar este enorme potencial. Uno, de las nuevas tecnologías. Dos, yo diría también, de la administración. O sea, que se debe generar para que los jóvenes puedan administrar sus recursos, su tiempo. Creo que también hay que aconsejar y buscar esta forma de buscar esta gestión, digamos así, de las emociones, lo que es la inteligencia emocional. O sea, que aquello que es la relación, el entrar en contacto con los demás, no me venga a afectar de tal manera que me bloquee o cree problemas. Esto sería muy importante, igual que aprender a comunicarse. O sea, aprender a hablar. Obviamente, no vas a poder hablar nunca con una persona sectaria, con una persona que se haya aprendido el discurso. Y obviamente, como se diría, o sea, vienen a tocar a tu puerta y tratan de decirte cosas, pero solamente tienes que oírles, aceptarles, creerles, o sea, con una entrega religiosa absoluta, pero eso, primeramente, no es la verdadera religión. Gracias a la presencia de estos grandes santos, esto hay que decirlo a nivel de religión, Agustín, el mismo Tomás de Aquino, ¿no? ¿Qué sería de la religión católica sin las personas que piensan? Para decir una cuestión de tipo, claro que algunos están contentos con el dogma encerrado en eso, pero eso es una secta, pues, eso es una secta. Lo mismo que vas a encontrar, o sea, el mismo criterio, las mismas palabras que escuchas a una persona, le escuchas a todo el grupo. Y hay de ti que vengas a contradecir o a cuestionar aquello. Estás fuera, ¿no? Estás fuera y eres, como se llama, hereje, estigmatizado, y además, si tuvieran la oportunidad, te cortan la cabeza o te marginan, como suele ser las prácticas de tratación. Creo que también una de las cosas importantes es la nueva concepción de un respeto a la naturaleza. Creo que todas estas cosas son puntos fuertes para llamar la atención a aquellos que quieran ser libres y que quieran hacer una mejor sociedad. Porque, claro, yo aquí creo que hay que realmente, yo creo que hay que convocar realmente a nuevos actores sociales, a nueva gente. Primero, crear esos actores sociales, contribuir a crear esos actores sociales, contribuir a crear realmente organización social. Porque, por ejemplo, yo a esta criatura le oí algunos términos, ¿no? La defensa de la clase obrera. El código de trabajo más reaccionario que se ha hecho en el país, que se puso en el tapete, lo hizo el señor ministro de Trabajo del gobierno de Rafael Correa Delgado. Es gravísimo, o sea, economía popular y solidaria se montó, se hizo el ministro, se montó la ley y se acabó, 0 centavos a la gente. Yo creo que se puede hablar de jerga, ¿no? Yo creo que hay que empezar a entender lo político. O sea, inclusive las palabras adecuadas. A ver, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, para resolver el tema del hambre? Que me digan en concreto qué hacer para tener ecuatorianos de otra calidad. Es cierto que les podemos dar algún tipo de dignidad, pero si construimos una escuela del milenio y resulta que en su casa no tiene agua potable ni alcantarillado, y si no hay tratamiento de aguas servidas, y si no tiene una alimentación adecuada, o sea, el tema es complejo. Cierto que un gobierno no puede resolver todo, pero hay millón de mecanismos para resolver muchas cosas. Si por lo menos el gobierno de Correa hubiera creado participación popular,
hubiera resuelto un millón de otras cosas, hubiera educado políticamente a la gente, hubiera podido crear prácticas solidarias, comunitarias para resolver problemas del agua, del alcantarillado, una cantidad de cosas, porque en este país no todo tiene, la política pública no todo tiene que hacerse con plata. Hubiera tratado de educar a otra cantidad de gente, pero no se hizo nada. Yo creo que hay un desperdicio enorme de recursos. Que me digan, por ejemplo, en políticas públicas, lo que tú decías, ¿cómo se garantiza de que no van a meter a toda la parentela en el gobierno? ¿Quién me garantiza? ¿Dónde está la democratización del empleo? El señor Pepe Serrano tiene 40 parientes, el señor Vicuña otros tantos, el señor Patiño otros tantos. Que me digan para qué sirve el cuerpo diplomático. De pronto todo, bueno, como parte del aporte político, se entrega puestos a todo el mundo. Que me diga la familia Patiño para qué se fue Ricardo Patiño 60 y pico de viajes internacionales. ¿Cuál es el beneficio para el país? Mira, o sea, sumar. Una de las cosas interesantes que a mí me parece que se debe respetar por, como él mismo decía, como se llama, que no se tiene sangre en la cara, ¿no? Pero no solamente creo que sea él, porque él es dentro del mismo saco de siempre. O sea, yo no sé por qué se esfuerzan en hacer un análisis de ni sé qué cuando estamos hablando de lo mismo. O sea, no tenemos nada diferente. Y para mostrarte esto, te digo el valor de la ley. O sea, tú haces una ley, te pones de acuerdo, es para que se cumpla. Y para que se cumpla todos. ¿No? Entonces, si tú quitas el valor de la ley, afectando el sistema de justicia, claro, eso tiene unos efectos enormes, ¿no? Pero yo lo que quisiera llamar esto es, si hacemos una ley, la cumplimos y que sea para todos, ¿no? Y claro, tienes que encontrar la forma de mangonear la ley como hacen todos. Bueno, el valor de la ley. Yo creo que y además esto es alrededor de lo que significa el valor de la palabra. Y cuando estás hablando del valor de la palabra, estás hablando del ser humano en sí mismo, de la dignidad humana. Obviamente, si tienes personas sin palabra, ¿qué cosa tienes? Como decíamos eso, unos esclavos, pues no. Alguien que le tienes que decir que haga las cosas porque no tiene ni criterios, ni principios, ni palabra. Ahora, mira, yo sí creo que lo que se anuncia y se pediría es unos nuevos actores, como se dice, pero creo que aquí hay un punto de vista muy importante, que es los nuevos padres. Creo que los nuevos padres serán capaces de compartir con sus hijos, no lo que quizás tú, porque mira, en esta charla hemos estado 3 generaciones. Tú, que estás ya con tus años, los míos, que estarían por la mitad, y Jairen, que estaría pues en una parte antes, ¿no? Entonces, mira, hemos estado 3 generaciones. A mí me sorprende que Jairen piense como, no sé, como tú cuando eras joven. Lo malo es que tú cuando eras joven ya ha pasado el diluvio y todas esas cosas, ¿no? Pero claro, mira, yo creo que hay nuevas formas de buscar una paternidad, de ser más padres, o sea, de ser mejores padres. Nuestros padres hicieron lo que pudieron y debemos estarles agradecidos, pero hay cosas que definitivamente hay que cambiar. Hemos dicho, por ejemplo, eso de la libertad. ¿Cómo vas a aprender a ser libre? Cuando tienes un padre o una madre que es impositivo, ¿no? Haz esto, sin darte explicaciones de nada, sin enseñarte a conversar. Entonces, este llamado para una nueva sociedad solo será si es que tienes ese afán de crear nuevos actores, nuevos ciudadanos, nuevas personas, con dignidad de personas, que sepan conversar, que sepan compartir, ¿no? Y que no tengan esta mentalidad de esclavos, con esta cadena que es la plata. No sé si es que tú recuerdas, no sé, en tu hogar, en míos me parece que sí también, en algunos casos de mi familia, pues claro, lo que se decía es, tienes que estudiar para que seas algo en la vida, para que tengas, y que no ser algo en la vida significa que tengas dinero y puedas comprar todo, ¿no? Lo que quisieras, al menos lo que pudes, ¿no? Y obviamente, y luego sin explicarte lo que significa las consecuencias de los actos. Muchos de los compañeros míos de colegio, soy yo bachiller técnico, después se casaron o tuvieron guaguas cuando ni siquiera acababan el colegio. Imagínate, sin una buena enseñanza de
de educación sexual y sin enseñanza de lo que hemos dicho, de la gestión de las emociones, ¿no? De los afectos. Mira, todo esto creo que es un llamado para una generación nueva de padres, que sean capaces de transmitir nuevas cosas. Yo creo, desgraciadamente estos temas son complicados, no son largos, además más que complicados son largos, ¿no? Yo sí creo que hay que pensar realmente en... El pasado de alguna manera en algo nos puede servir, ¿no? Será porque no había mucha computadora, pero nuestra generación sí era creativa, ¿no? Sí teníamos que pensar para vivir, ¿no? Teníamos, porque además la condición humana era otra, ¿no? Nuestros padres, nosotros éramos parte y ayudábamos a nuestros padres, inclusive en la comida, en las compras. Entonces creo que había otras lógicas. ¿Será que es esta modernidad que nos hizo cada vez menos, más extraños a sí mismo, más extraños a las familias, más extraños conmigo, con uno mismo, ¿no? Yo creo que la gente ni se conoce, o sea, pero teníamos que luchar por los derechos, nadie nos regaló derechos, ¿no? Ahora la gente tiene que aprender a saber aplicar esos derechos y luchar por sus derechos. Y uno, claro, y los que hacen política, para ellos es fácil, ¿no? Los jóvenes salieron en octubre, es cierto que salieron en octubre, pero no los jóvenes vinculados a ellos, pues. No estaban ellos ahí. Ellos se opusieron inclusive a todo tipo de movilización y no lo han hecho. Ellos esperan salvar la patria cuando ellos ganen el poder, no en la lucha, no en la participación social, no tienen ninguna iniciativa, no tienen ninguna fuerza orgánica ni en la conciencia ni en las piernas de los hombres, no tienen. Y ellos que se dicen de izquierda, no se diga la derecha, ¿no? O sea, hace rato que perdieron cualquier posibilidad. Ellos nunca estuvieron en las calles ni ganaron las calles. La izquierda ecuatoriana se tomó hasta el 70, 80 con los trabajadores las calles. Ellos nunca se han tomado las calles ni han ganado la lucha social por las calles, sino por la vaina electoral. Entonces yo creo que hay que empezar yo creo que hay que desmitificar la realidad, desmitificar las palabras y hacer que la gente asuma sus papeles y responda por lo que ellos han hecho, no por lo que han hecho terceros. Manuelito, también yo aquí quisiera hacerte una pregunta a ti. Y claro, también viene de reflejos de rebote para mí también, porque estimado Manuelito, la sociedad que tenemos así decadente es consecuencia de lo que hicimos nosotros, de la generación de ustedes. ¿Qué cosa, por ejemplo, qué cosa ves que hicieron mal para formar a la juventud? Por ejemplo, siempre fuimos permisivos a todo, ¿no? Y siempre se valoraba, por ejemplo, la pobreza siempre se valoró muchísimo. Me acuerdo, en mi época se hablaba muchísimo de la pobreza, del mito del movimiento indígena. La choza, qué hermosa, qué no sé qué. Cuando la choza es producto de la pobreza y de la miseria. Cuando entre la izquierda lo único que se hizo fue hacer broncas internas y nunca pensar en el poder, en la creación de políticas públicas. Cuando tuvimos una actitud, cierto que leíamos, que nos criticábamos y cosas, pero fuimos permisivos entre nosotros mismos a permitir nuestros errores, nuestros fracasos. Cuando la izquierda cometió los mismos errores de la derecha en la formación de seres humanos, en su propia formación personal. Pero no estás hablando de lo que de alguna manera estamos también observando en la juventud actual, o sea, la palabra sería, no sé, el borreguismo. También fueron borregos. En mi tiempo, desgraciadamente, en mi país, en el Ecuador, cierto que yo por lo menos me hice de izquierda porque creo en mi país, llamo mi país, pero nosotros también vivimos de glorias de otros, ¿no? Del Che Guevara, de la Revolución Cubana, de la lucha política de Allende, de lo que hicieron los Lenin, Mao. Vivimos de cosas, y con eso justificabas un presente espurio, ¿no? Yo me acuerdo de mucha gente, de socialistas de izquierda que iban a Chile y lo único que hacían era traficar con igual mercado negro, ¿no? Pero el mito, ¿no? Vivíamos de los mitos y de luchas que nunca nos pertenecieron. Porque es fácil ser solidario con los de afuera que con la gente de adentro. Es bien fácil. Pero aquí tuvimos muy poca solidaridad realmente interna, muy poco se construyó en términos de clase obrera.
y vivimos de eso, y a la larga fuimos legitimando cosas, la famosa, la histórica CTE. 500 años de historia de la CTE no han hecho nada, ¿no? 1000 años de la FEUE no han hecho nada, ¿no? O sea, ¿dónde se han hecho? ¿Dónde se han construido cosas alternativas? Vivíamos de luchas heroicas importantes del mundo, no de las nuestras, ¿no? Y nosotros siempre hemos desvalorizado bastante lo nuestro. No, y de pronto, claro, llega el Correa y resulta que es mejor que todos. Porque de alguna manera capaz que sí. Pero no tendrías que hacer este ejercicio propio de detectar y definir los errores cometidos. Me decía un señor de izquierda italiana del norte, imagínate, el partido de izquierda italiana, o sea, estamos hablando de una cosa seria, ¿no? Él decía, y al final nuestro proyecto político de izquierda, ¿en qué ha quedado? En cantar canciones revolucionarias. Bella chao, se acabó. No, ya no peleamos por nada, así es. Hoy nosotros seguimos recordando y hablamos, el pueblo unido jamás será vencido. Son 50 años después, pero no somos capaces de construir un pueblo unido y plantear cosas. Ni siquiera se han encargado de darse cuenta cuál es el verdadero enemigo. O sea, yo creo que el problema sigue siendo conceptual y sigue siendo problema de reflexión. Ahora, si tenemos una falta de reflexión y una falta de lectores, falta de, claro, de público, creo que este sería el gran problema para nuestra juventud, ¿no? ¿Qué cosa le estamos dando? ¿Pan? ¿Pan o qué cosa, no? O sea, o la misma, ¿cómo se llama? Lo único que hacemos es crear cadenas para... Ayer comenzábamos este encuentro que es súper nutritivo, digamos así, del comité de investigación de la corporación. Y comenzábamos con una figura del señor de las moscas, del nombre de Belcebú, y todo esto relacionado a las ofrendas de Moloch, ¿no? Que era en un basurero, que ahí estaba la imagen esta, y se le ofrecían sacrificios humanos. O sea, se llevaban niños para ofrecer a este dios así todo, ¿no? Con un rito. En el fondo, yo creo que seguimos siendo así, ¿eh? O sea, los padres ofreciendo a sus hijos a este monstruo, ¿no? Sin darles la oportunidad, porque quizás no conocen lo que significa libertad, no conocen lo que significa comunidad, y existen tantos elementos e instituciones que se esmeran para que esto siga así. Por suerte tenemos a la Iglesia que siempre ha anunciado una verdadera dignidad de la persona humana y que la inspira y que debe seguir inspirando. Pero un sector de la Iglesia Católica. No, yo no creo que sea eso, porque simplemente los que no hacen eso no son Iglesia. Pero bueno, eso sería bueno. No, yo creo que de todas maneras, yo creo que este espacio debe servir para eso, ¿no? Que la gente entienda que debe ser para discutir estas cosas, principios, ideas, cosas fundamentales. Las generalidades que se encargan los que quieran dedicarse al cuento y al engaño, ¿no? Y quienes quieran aceptar y el cuento y el engaño, que acepten las generalidades también. Mira, porque es fácil decirse. Una de las cosas que a mí me llama la atención es la falta de, por ejemplo, yo quisiera ver quiénes son de derecha para también invitarles, para poder conversar, si es que se puede conversar, porque hay que iniciar eso. Como decíamos la otra vez, un Estado tiene que estar formado por todos, con el respeto debido y con un bien común consensuado entre todos. No que eso nos imponga, y que se nos imponga tan feamente, ¿no? Como una cosa así debajo de la mesa, con esa costumbre ecuatoriana de estarte escondiendo, como dice, entre gallos y medianoche se ponen de acuerdo los compadres, ¿no? ¿Cuándo tiene que ser un diálogo abierto, tiene que ser un consenso donde todos nos pongamos a trabajar con un mismo sentido. Yo quisiera pues terminar este momento agradeciendo a la producción y, claro, y a todas las personas que hacen posible este espacio de diálogo. De la Corporación UNIR, a Cecita Bermeo, a Guillermo Ramos, a ti Manolito, a Paulina, y de la Corporación Taita Leonidas, que tenemos ahí fotógrafo, el maestro Edgar Yancha Paxi, todo lo que es el diseño gráfico y el podcast, Julio Sandoval, y Socialtegia, también la producción de María Dolores Zambrano Quelvachi, del monitoraje y de la publicidad,
de las publicaciones en las redes de Janet Burbano, la dirección de José Zambrano Brito, y yo que estoy aquí un poco representándoles y utilizando la palabra por ellos. Fermín Sandoval Ortiz. Yo soy sacerdote católico de la diócesis de Ibarra. Me encanta el estudio de la filosofía, la teología, tengo alguna especialidad y por eso me gusta compartir contigo, Manuelito, que has sido un pensador y un político, has estado siempre inmiscuido, no te has alejado nunca del campo político y parece ser que también con un afán de análisis de todo lo que significa el pueblo ecuatoriano, ¿no? No sé si es que tienes unas palabras para cerrar este diálogo abierto. Cerrar este diálogo abierto, no, nosotros no lo cerramos, lo dejamos abierto, ¿no? No, o sea, para mí siempre será estar con ustedes. Yo creo que de alguna manera cumplimos algún papel significativo en la política de este país. Yo creo que ahora es cuando realmente tenemos que aclarar lo que tú decías. Tener claro definiciones que nos permitan realmente ubicarnos históricamente y saber inclusive en términos electorales por quién votar, o tener inclusive una posición que implique democráticamente inclusive el voto nulo, porque yo creo que frente a esta pandemia de la política, yo creo que el voto nulo también puede ser una opción política, porque es el rechazo total al manejo doloso de la ley, de la legalidad, de las propias normas electorales. Todo se ha virlado, todo se ha hecho lo que les ha dado la gana. Son partidos para la compra y venta de conciencias, no para resolver los problemas políticos de este país. Entonces yo creo que inclusive hay que pensar en una opción política de ese tipo. Tú estuviste en la asamblea, mi estimado Manolito, que hizo esta constitución, y además de decirte que, por ejemplo, claro, lo que a mí siempre me llamó la atención, lo que también tú indicaste hace ratito, es la baja calidad de argumentación, ¿no? Porque, por ejemplo, en este país lo que se debía ver, lo que debía haber acogido la Asamblea Constitucional, constituyente, o como se llamaba esa cosa, que al final el nombre es solamente nombre. El caso está en que debía haber recogido esa capacidad del pueblo que tenía el Ecuador. O sea, cuando ya le colmaba un gobierno inútil, infame, etcétera, etcétera, se reunía y le votaba a patadas. Eso debía haber estado recogido en la Constitución como instrumento democrático. Pero no lo hicieron, no lo hiciste. Es que yo en mi posición política no sé que se tenga que justificar, pero alguna vez Correa mismo decía que yo creo en eso, por eso yo siempre le cuestiono y por eso hoy estoy en contra de su propia propuesta, porque él decía que la política no se puede hacer con los mismos métodos y la misma gente, porque el resultado siempre va a ser lo mismo. Nunca ha tenido un criterio crítico para poder cambiar y transformar. Lo que pasó hace 10, 15 años, hoy se vuelve a cometer los mismos errores, y hoy no solo que tenemos un morenismo, tenemos un neomorenismo que es mucho más grave de lo que va a venir, porque es seguir continuando el engaño de la política. Cuando dices morenismo, neomorenismo, yo no entiendo nada. Lo que sí se me imagina es un inmenso vacío lleno de podredumbre. Gracias. Y creo que es muy elocuente que no tengamos nuestro invitado al final, porque la juventud, como nos dice el tema de este diálogo abierto, la juventud y precariedad, una realidad de la desesperanza. Hay que ponernos a trabajar para que no sea así. Muchas gracias. Un abrazo. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto.